Continuidad de funciones conocidas. Una función f de x es continua en un punto A si se cumplen las siguientes tres condiciones. Que f de a exista cuando el límite f de x, cuando x tiende a y que x sea igual a f de a. Visualmente se ve como la gráfica de la izquierda cuando las tres condiciones se cumplen. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la función es discontinua en este punto. Se caracteriza por tener huecos, saltos, interrupciones, como se suele ver en esta gráfica que estoy señalando. La primera función que presenta es la función polinómica, un polinomio que se presenta generalmente como p de x y la potencia más alta de la variable en p de x se conoce como su grado. Y pues estas son coeficientes reales. N es un número entero no negativo y X es la variable independiente. Acá muestro un ejercicio en donde Y es igual a X al cuadrado más 2X menos 3. En donde si A es mayor que cero, la parábola mira hacia arriba. Si A es menor que cero, la parábola mira hacia abajo. Función racional. En esta debe haber una variable en el denominador, por lo menos de 1, y esta es su forma general, tanto que el numerador y el denominador son polinomios, y el denominador tiene que ser desigual o diferente de 0. Luego tenemos una función racional de la forma y igual a sobre x menos b más c. Esta tiene una asíntota vertical de color rosado en el valor excluido x igual a b y una asíntota horizontal roja en y igual a c. Funciones exponenciales. Esta tiene su forma general de f de x igual a como x de índice, donde a es la base de la función exponencial. Debe ser un número real mayor que 0 y distinto de 1. El valor de la base determina si la función es creciente o decreciente. Luego tenemos acá la gráfica en color rojo, que esta corresponde a dos exponenciales de base mayor que 1. Observa cómo un pequeño cambio en la base provoca un cambio en el crecimiento muy pronunciado en la función f de x igual a x. Por ejemplo, crece mucho más rápidamente que f de x igual a 2x. Y también se observa que la función en rojo es simétrica de la correspondiente verde. Eso es porque g de x es igual a f en menos x. Luego vemos que en el dominio pues, de la función exponencial f de x igual a x, el conjunto de todos los números reales. En el codominio o imagen pues nada más se acerca a 0 y a más positivo y todas son derivables en todo su dominio, lo que significa que tiene pendiente definida en cualquier punto. Funciones logarítmicas. Esta indica todo lo contrario o es inversa a las funciones exponenciales y su forma general es f de x igual al logaritmo de a de x, en donde estas incluyen el logaritmo niperiano y el logaritmo común. No pueden calcularse para valores negativos. En el punto x igual a 1, la función logarítmica se anula, ya que el logaritmo de 1 es igual a 0 en cualquier base. Luego tenemos un ejemplo acá del logaritmo 10 de x, con la respectiva tabla en el lado de la x y en el otro pues de la función. Las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas pues se relacionan con los ángulos y lados de un triángulo rectángulo y sus principales funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Luego la función seno. Esta es la aplicación de la razón trigonométrica seno a una variable independiente expresada en radianes. También se puede decir que la función cosecante puede calcularse como la inversa de la función seno expresada en radianes. Función coseno. Este se denota por f de x igual a coseno de x. Es la que resulta de aplicar la razón trigonométrica coseno a una variable independiente x expresada en radianes. Y pues la función secante se determina como la inversa de la función coseno. Función tangente. Esta función se expresa genéricamente como f de x igual a tangente de x, siendo x la variable independiente. Y la función
cotangente es la inversa de la tangente para cualquier ángulo indicado en funciones radianes. También por último tenemos la función radicales, también conocidas como irracional. Pues ya que no es más que una función algebraica en la que la variable independiente se ve afectada por una raíz al menos una vez. Y pues la función general está f de x igual a n en raíz cuadrada de g de x, donde n es el índice de la raíz en un número natural mayor o igual que 2. El comportamiento de la función depende fuertemente de que n sea par o sea impar, y g de x es la función afectada por el radical. Para el dominio, las raíces par el radicado debe ser mayor o igual a cero. Estas no suelen ser simétricas y las funciones irracionales son derivables en todos los valores de su dominio que no anulen el radicando. Luego tenemos un ejemplo de f de x igual a raíz cuadrada de x al cubo más 2. Continuidad en operaciones con funciones. Una función f de x es continua en un punto A si se cumplen tres condiciones. La función está definida en A, es decir, f de x existe. Existe el límite f de x cuando x tiende a A. El valor de la función en A es igual al límite cuando x tiende a A, es decir, límite cuando x tiende a A, f de x es igual a f de A. Si f de x y g de x, dos funciones continuas en un punto x igual a, entonces se cumple que suma, resta, multiplicación, cociente es continua en el punto x igual a. Composición. Si f de x es continua en el punto x igual a y g de x es continua en el punto f de a, entonces g o f por x es continua en el punto x igual a. Eso sería todo por mi parte. Presentó Ingrid Felipe de Rivera Melara. Bueno, hoy hablaremos sobre dos temas muy importantes en matemáticas, la continuidad lateral y de intervalos. Tenemos que la continuidad lateral nos ayuda a analizar cómo se comporta una función cuando nos acercamos a un punto en específico desde un solo lado. Por ejemplo, si nos acercamos desde la izquierda o de la derecha, esto es súper útil en funciones que cambian de regla en ciertos puntos, como las funciones por tramos. Una función es lateral continua en un punto x igual a a si el límite por la izquierda existe y es igual a f de a, el límite por la derecha también existe y es igual a f de a. Si algunos de estos dos no coinciden, entonces la función no es continua. Esto lo usamos mucho para detectar saltos en funciones definidas por partes. Esta es la función definida por tramos, aunque los valores específicos no están escritos. Vamos a explicarla cómo se haría normalmente. Imaginemos esta función. Si x menor a 1, usamos la regla, digamos, f de x igual x más 1. Si x igual a 1, el valor de la función es, por ejemplo, 3. Si x mayor a 1, usamos otra regla como f de x igual 2x. Entonces, para ver si hay continuidad lateral en x igual a 1, hacemos lo siguiente. Calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, usamos la regla de la izquierda. F de x igual a x más 1 y nos da 1 más 1, que eso sería 2. Bueno, sumamos los dos. Ahora el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Usamos la regla de la derecha, sería f de x igual 2x, que queda, sustituimos el valor de x, 2 por 1 igual 2. Pero si f de 1 igual a 3, entonces dos límites dan 2 y el valor real de 3, o sea, no hay continuidad. Bueno, aquí podemos observar la gráfica de cómo quedaría también. Y nos pasamos al siguiente tema, que sería continuidad en intervalos. Cuando una función es continua en un intervalo, significa que no hay huecos, saltos ni cortes, ya sea que el intervalo sea abierto, cerrado o algún intermedio. Vamos a ver los distintos casos con ejemplos. Tenemos el intervalo abierto a, B.
Primero, un intervalo abierto como por ejemplo 0, más infinito. En estos casos solo nos importa que la función sea continua dentro del intervalo, no en los bordes. Por ejemplo, la función f de x igual 1 sobre x es continua en 0, más infinito, porque funciona perfectamente para cualquier número positivo, pero no es continua en 0, más infinito, porque en x igual 0 no está definida y no se puede calcular el valor ahí. Luego tenemos el intervalo cerrado. Es un intervalo cerrado, como por ejemplo un corchete hacia adentro con 0, más infinito. Si tenemos que fijarnos en los extremos, en el inicio x igual 0, la función debe ser continua por la derecha. En el otro extremo, si lo hubiera, sería continua por la izquierda. Por ejemplo, f de x igual raíz de x es continua en 0, más infinito, porque aunque no tiene valores negativos, sí se puede calcular la raíz de 0 y los valores a la derecha de 0 también están definidos. Y también tenemos el intervalo semiabierto. Por ejemplo, tenemos como 0,1 o 2,5. En estos casos solo pedimos continuidad en el extremo cerrado. Por ejemplo, f de x igual in de x es continuidad en 0,1 porque no está definido en 0. Eso no importa porque 0 no está incluido. Lo que importa es que al llegar a 1 desde la izquierda no hayan saltos y eso sí se cumpla. Bueno, esto sería todo por los temas.